desde pequeñita bailaba. Yo bailaba lo que tocaba. Tiene que ser el paso con una música. En las calles del distrito de Chorrillos, al compás de la música andina, una niña asombra con sus pasos y su habilidad para maniobrar las tijeras. Heredera de una histórica tradición, le vamos a contar quién es Valentina Lares y Yari, la niña estrella danzante de las tijeras. El nombre artístico de esta pequeña es Iyari. Valentina Lares apenas tiene 7 años. Desde que tenía menos ya lucía habilidades para la histórica danza de las tijeras. Su familia es su fiel compañera. Andrés Chimango Lares, su abuelo, es una leyenda viva en el mundo de las danzas de las tijeras. Prácticamente desde que nació ya ella ya pues no, sus movimientos eran pues no, ¿qué te digo? Como un medio de transición de su inclinación hacia el arte, y su fecha fue muy especial, el 3 de mayo, la fiesta de las cruces, que coincide justamente también con mi cumpleaños. Siempre ella me preguntaba, ¿no?, el porqué, de qué era la música, de la danza, por qué hacían esos pasos que eran prácticamente bastante acrobáticos, ¿no?, y la sutileza del manejo de las tijeras. Bueno, por el bien de lo que es la parte de nuestras tradiciones del folclore del Perú profundo, me siento bastante orgulloso, y hasta donde la fuerza me permita la seguiré enseñando. Diana Vilcahuamán, la madre de Valentina, no solo la protegió desde que estaba en sus brazos, sino que se volvió su cómplice y su bastón en el mundo musical. La acompaño a todos los lugares que ella va. Ella desde muy chiquita sí, escuchaba cualquier música y ya estaba moviendo los pies. Movía los pies, aplaudía, todo, cualquier música que escuchaba. A medida que el camino del arte se ampliaba para la pequeña Valentina, los escenarios más imponentes le abrían sus puertas como la Gran Teatro Nacional. La pequeña Valentina solo tiene 7 años y ya es protagonista de grandes eventos culturales, fortaleciendo nuestra identidad andina a través de la danza de las tijeras. Su talento trascendió fronteras regionales y hasta internacionales. Valentina incluso dedicaba algunas horas a la enseñanza de la danza de las tijeras. De ahí giramos, y de ahí cabeza, y la primera hacemos chuki. Se puede repetir, ¿no? Me llena de orgullo que ella esté creciendo artísticamente, ¿no? Y que sea muy conocida, porque ya cuando salimos por ahí, ella es la niña, sí, ¿no? Buenos días, sí, gracias. Está bien. Hay gente que... Sí, que nos fuimos a pasear a la playa. Ella primero había bailado ya con su ropa de calle, la gente se quedaba mirándola. Me preguntaba, ¿no, señora, ella es la niña que ha bailado? Sí, le digo. Ah, sí, bailó muy bonito, me felicitan. Su madre Diana admira la pasión y disciplina que su hija tiene en este arte. Para ella es un verdadero ejemplo de dedicación. He visto a veces los pequeños, algo que les gusta, inician, pero ya de ahí lo dejan. Entonces, ella no, mamá, ella solita se pone en el video las músicas, ella sigue bailando. Valentina, ya tienes que ducharte, tienes que terminar la tarea. No, mamá, un ratito más. Ya, ella sigue ahí. El talento de Iyari desafía las convenciones de una danza que era comúnmente protagonizadas por varones. Una nueva estrella aterrizó sobre la milenaria danza de las tijeras.